a una ranura, que es lo mismo que hacer el análisis de lo que se ve en una pantalla cuando tengo una fuente, o sea, cuando n es 1. Ahora vamos a trabajar con dos fuentes, que para nuestro trabajo significa n número de ranuras igual a 2. Para trabajar con esa cuestión, ustedes han tenido la primera semana, digamos, después de la semana del parcial, han trabajado con estos dibujitos. Lo voy a hacer más grande porque quiero... Bueno, en realidad no son dibujitos, esto se supone que son captura pantalla de uno de los sistemas, aplicaciones, no sé cómo se llamarían, del software que hemos estado usando, que les permitía jugar con estas representaciones que ya se supone que ya las hemos manejado. Esto está representando, ¿qué? Estas rayas verticales a la izquierda, ¿qué representan? Frentes de onda planos. Frentes de onda plano, y ustedes tenían en la animación la posibilidad de elegir la longitud de onda de la luz que está representada por estos frentes de onda plano. O sea, que esta sí permite hacer el análisis de la luz ideal, una uniquísima longitud de onda que está llegando como frente de onda plano a un sistema de dos agujeros. ¿Sí? Tengo un agujero, el otro agujero. ¿Qué es lo que veo? Acá tienen esta, le he dejado a la zona de animación que ustedes pueden variar las teclas para sacar la longitud de onda, la separación y demás. ¿Qué es lo que veo? ¿Me fui? No, sí está, profe. No, profe. Ah, bueno. ¿Qué veo a la derecha? Después de los agujeros, ¿qué veo? Describan lo que ven. Frentes de onda esféricos. Si es esfera, tiene un centro. Que interfieren unos con otros. Esperate. Vos me decís si son esféricos. Si es esfera, tiene un centro. ¿Dónde está el centro? En las ranuras. En el centro de la ranura estaría el centro, ahí pongo, usando Huygens, pongo la punta pinchuda del compás, hago los arquitos, son los frentes de onda que van desde el agujero a la derecha. ¿Por qué, Isaías, me decís que hay interferencia? ¿Qué ves para decir que hay interferencia? Bueno, Isaías o cualquiera. ¿Están de acuerdo con lo que dice Isaías, que acá hay interferencia en la zona esta del medio? ¿Por qué? Porque la circunferencia que arma cada ranura se cortan con la circunferencia de la otra ranura, entonces hay puntos en que ambas circunferencias se tocan. Y entonces, Y en ese punto se suman las ondas. ajá, entonces lo que estás viendo es suma. O sea, están llegando al mismo punto, pero vos no la veas la suma. Vos estás leyendo que el lugar en donde las circunferencias se cortan, algo se suma. Porque acá no dice nada de suma. Ahora, esta zona, ¿yo la veo? No. 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 ¿Qué veo? Lo que veo es
el efecto en la pantalla, precioso. Si yo no tengo pantalla, yo no tengo idea de que estos se suman o no se suman. ¿Se acuerdan cuando hemos visto una de las primeras clases, la diapositiva del principio de independencia de los caminos ópticos? Era el techo formado por los haces de los láser en los espectáculos, la luz seguía y no había ningún patrón de interferencia. Y la luz seguía la línea recta, entonces, ¿por qué aquí no? ¿Por qué aquí no sigue la línea recta? Porque está hecho el dispositivo de manera tal que nosotros estudiemos otro efecto. Para eso usamos la pantalla, vemos cómo llega. Entonces tengo en este punto, es como que lo acuesto al plano que está perpendicular acá a la zona gris, la acuesto a la zona y veo sobre esa pantalla negra una línea brillante. Zona no hay superposición de onda, no veo nada, y en esta zona vuelvo a tener superposición y vuelvo a tener otra zona brillante. La redistribución de la energía que me aparecen estas tres líneas. Vamos acá, esta del costado. Acá, ¿qué diferencia hay con la que le he mostrado recién? Para que me entren las dos. La distancia entre... La separación entre las ranuras. La distancia entre las ranuras. ¿Cómo la enunciaría? ¿Cómo diría que es la relación entre, o sea, en qué aparece, cómo me modifica una cosa, que yo cambie la distancia entre ranuras? Acá tengo una de 1. Cuanto más pequeña la distancia entre las ranuras, más abierto es el patrón, tengo entendido. Bien, bueno, míralo. No traté de acordarte, míralo. Claro, sí, acá están cerquita, más cerquita las líneas de una de otra en la figura de la derecha. Esto se llama patrón. Le llamamos patrón. Y acá está la pantalla con los agujeros. Entonces, si hablamos con más propiedad, las franjas del patrón están más separadas en este de acá. Y estas que están más separadas están asociadas con una separación de ranura más grande o más chica. Más chica. Más chica. Entonces tengo una relación inversa entre la distancia entre franjas y la distancia entre ranuras. Sin saber nada de interferencia ni de matemáticas que me explique la interferencia, nada. Estoy jugando y mirando. Hemos hecho el mismo análisis con cuando el patrón de difracción. En este, que es del mismo dispositivo que teníamos arriba, el simulador les da otra opción que es hacer aparecer estas rayitas blancas. Esto de nuevo, después pónganse a jugar y van a ver que sí lo pueden hacer, que les pueden aparecer. Esta es una captura pantalla que yo elegí de manera tal que en este punto lleguen las dos líneas, una de cada ranura, porque este punto puede moverse sobre toda la línea vertical. Yo lo busqué de manera que coincida con la posición de una franja brillante. En esa posición de franja brillante, de acá que tengo 3 franjas, y acá tengo más franjas, acá tengo 5. Fíjense que me aparece el punto gordo rojo, que es donde están llegando las dos ondas, y estas líneas blancas, en este que está más grande el dibujo, o sea, en este la separación es, las líneas están más grandes, pero esto es más chiquito el dibujo, el triángulo de acá es más chiquito. Fíjense en este dibujo, en este de acá de la derecha, en este miren, no es una A, es un asterisco. Miren la línea blanca que sale desde la ranura de arriba. Llega
a la línea roja cuando ha pasado una onda. Hay un gusanito. Si miro la que sale de aquí y llega, analiza a las líneas de arriba, la línea blanca también está pasando lo mismo. ¿Sí? Bueno, si ustedes juegan moviendo este punto, en el simulador se van a dar cuenta que la línea puede no llegar a estos puntos, pero aquí, si yo trato de buscar alguna explicación general, la línea blanca me está dando la diferencia de camino cuando la luz que sale de cada uno de los agujeros y llega a la pantalla, uno viaja, vamos a ponerle vamos a ponerle R1, y el otro viaja R2. Si esta es la ranura 1 y esta es la ranura 2, la luz que viaja en línea recta hasta la pantalla negra, la de arriba viaja R1, la de abajo viaja R2 para llegar al mismo punto P. ¿Me sigue? ¿Qué diferencia hay? Acá tienen que hacer, estamos usando resta de vectores comunes. Los vectores normales no tienen ninguna cosa extraña. Este vendría a ser el R1 con esta dirección, este el R2 con esta otra dirección. La diferencia entre el largo de R1 y R2. ¿Sí? Este supuestamente es un triángulo isósceles. La diferencia del largo del R1 con el R2, ¿cuánto es? Un lambda. Un lambda. Por eso está dibujado un gusanito. ¿Sí? Bueno, ese tenían que jugar ustedes con el simulador. Este otro simulador, que ustedes sí lo han jugado, según lo que me han dicho Laura y Axel, que ustedes pueden elegir, bueno, vamos a subirlo al T, dice interferencia luz por doble ranura, pueden elegir la longitud de onda, pueden elegir la separación de las ranuras, y este ángulo me decía dónde yo ponía a estas flechitas. Entonces tenía la luz que pasa por un sistema de dos ranuras, acá está el n igual a 2, está feo este. Aunque no se las ve, son dos ranuras, pasa la luz por dos ranuras, hay una zona, ahora ya se eliminó el Huygens, ya no lo veo con Huygens, veo solamente las rectas. Hay una zona de mayor superposición derecha, o sea, viaja sin desviarse, la línea esta del pointing se continúa para allá, y después tengo esta para acá y esta para acá, a 90 grados con respecto a la pantalla que tiene las dos agujeros. Lo que nosotros trabajamos en los libros de texto o en los ejercicios es a esta pantalla en arco, porque para medir ángulos yo necesito esta cosa. Ahora, yo no tengo la pared para ver el fenómeno en forma de un cilindro. Yo tengo una pared plana, o tengo una pantalla plana, o tengo una hoja que es plana. Entonces la deformo y la pongo de esta manera que tengo acá. Plana, y ahí estamos usando de nuevo la capacidad de abstracción de ustedes de decir que este ángulo que está medido con respecto a este cero, que este es el cero de acá,
Y este ángulo de acá, que es el 90, me representa lo mismo que yo tengo en esta pantalla que está doblada. Para los señores matemáticos que tenemos en el grupo, ¿es correcto que yo voy a ver lo mismo en esta pantalla curvada que en esta pantalla plana? No, ya salió la Daniela en el acto, parece que la han pinchado la Daniela. Y no, porque estamos haciendo lineal una cosa que es plana. Entonces, ¿qué es lo que tiene de bueno este simulador? Que esta zona desde el 30 hasta el 90 me la grafica, pero me da a entender, porque me da la posibilidad después de hacerlo al patrón, a la función, me da a entender que no es lineal. Es lineal en el ángulo, pero no es lineal en la coordenada de la pantalla. O sea, esta pantalla de acá y esta pantalla de acá no tienen nada que ver. Estamos aplanando una cosa que no es plana. Pero como no todos son matemáticos haciendo la física de segundo año, nosotros aceptamos, y los libros de texto aceptan, el fenómeno es tranquilo, que puedo representar la función seno como que no pasa nada, porque estamos usando, ¿se acuerdan que hemos hablado el otro día? Que la distancia L era muy grande, entonces podíamos aceptar que lo que veía en la pantalla plana es lo mismo que se vería en una pantalla cilíndrica. Después, para que comparemos. ¿Profe? Sí. No sé si lo había explicado la otra vez, pero Sí. ¿por qué se compara con 1 el L? Esa es la manera que a mí me enseñó, no sé, ahí tengo dos matemáticos que me van a ayudar. Cuando yo hacía la matemática de los cursos, me decían que una magnitud cualquiera, que acá nosotros le hemos llamado L, si yo digo que es mucho mayor que 1, estoy diciendo que es una distancia muy grande. No sé cómo les están diciendo que representan a ustedes ahora en matemática que una cosa es muy grande. No es lo mismo que L tender a infinito, sino que yo quiero describir, usar una notación que me diga que es una magnitud grande. ¿La siguen usando a eso, Daniela? ¿Santino? No escucho. Sí, profe, se sigue usando. El L es mucho mayor que 1, eso quiere decir los dos mayores ahí. Mayor es mucho mayor. Sí. Eso es lo que me decían a mí. Mayor. No sé si eso es lo que me preguntaba Santiago. Claro, sí. Yo pensé que o sea, yo lo había visto usado comparado entre dos magnitudes, no con un número normal, digamos. Claro, cuando yo tengo con qué comparar, sí. Según la teoría de error del laboratorio, nosotros aceptamos que si es un orden mayor, entonces ya la otra es despreciable. Pero acá no quiero comparar con uno mayor, quiero decir que es grande, grande, comparado con cualquiera de las cosas que tengo en juego. O sea, nosotros estamos hablando de ranuras que tienen el orden de los milímetros y estoy diciendo que, o sea, la matemática me dice, en realidad, la matemática que uso para hacer el análisis de la física me dice que esto tiene que ser el orden de los metros. Y si es de 10 metros, mejor. Bien, perfecto, gracias. Bueno. Entonces, en este dibujo, en esta simulación, no estoy suponiendo que es muy grande, porque al ser cilíndrica la pantalla, me está dando lo que, o sea, reordenamiento de la energía teniendo simetría de revolución. Entonces, esta de acá es la misma que hemos puesto recién, que tengo, acá tengo D igual a lambda. La separación es de 500 nanómetros, la longitud de onda es de 500 nanómetros. O sea, tengo D igual a lambda. En este de acá abajo tengo 500 de longitud de onda y 1000 de separación. ¿Cómo lo escribo? D igual a 2 lambda. D igual a 2 lambda.
500, 1500. Tres lambda. Y acá tengo este de acá, es 5 lambda. Entonces, si yo, acá estoy fijando, ya es constante la longitud de onda. Estoy cambiando, acá fíjense, si lo pongo grandote se la ve a las dos líneas separadas, a las dos ranuras separadas. ¿La ven? ¿Ven que son dos ranuras? Sí. Bueno, ahora veamos todas juntas. Lambda la dejo como constante y estoy modificando la separación. ¿Cuál sería la conclusión de lo que veo? Sin tener en cuenta lo que pasa en los bordes. Fíjense que en esta es explícito que en la zona central la distancia entre máximos lineal es más chiquita que la distancia lineal entre máximos a los costados. ¿Sí? Pero esa parte la dejamos de lado. Nos quedamos con lo que dicen los libros de texto, que dicen que linealmente todo tiene la misma separación. ¿Qué es lo que veo? Que los haces de luz son más chiquitos, digamos. En la pantalla salen más franjas chiquitas. No te sigo. Como que estarían más juntitos. Volvelo. ¿Qué estarían más juntitos? ¿Qué es lo que es más chiquito, Darío? El ancho A ver, de la elimino la de arriba. A ver si lo puedo poner más grande. Comparemos la grandota con una intermedia. ¿Qué es lo que decís que es más chiquito, Darío? el ancho de los máximos sería. Ajá, sí. El ancho de la franja es más chico. O sea, las franjas en el patrón son más delgadas. Se hacen más delgadas las franjas porque... No te escuché, Daniela. Porque ¿Cómo? aumenta el lambda. No, lambda sigue siendo 500. Ah, Separación entre las rendijas. O sea, que cuando D crece, ¿qué pasa? Si D crece, ¿cómo escribo? Pongamos que... Si D crece, el ancho disminuye, ¿sería así? ¿El ancho de quién? De las franjas luminosas. El ancho de la franja decrece. ¿Cómo habíamos definido, cómo hemos dicho que íbamos a contar el ancho de una franja? Entre dos mínimos. Entre dos mínimos. Entonces el ancho le vamos a poner le vamos a llamar delta de I, y acá vamos a poner el delta de I decrece. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, sin hacer, solamente mirando y describiendo lo que veo, encuentro una relación entre dos magnitudes que tenemos que saber usar, que es la relación entre la posición de las franjas y la longitud de onda, comparándolas con la separación entre ranuras. Eso es lo que tenemos que ver hoy. Esto que ustedes han jugado, ahora les vamos a meter la matemática. O sea que nada de lo que vamos a ver ahora es distinto. Ahora les vamos a dar
el soporte sí, el soporte matemático de lo que estamos viendo. ¿Cómo se ve un frente plano? ¿Cómo se ve la luz que está viajando de manera tal que yo tenga los frentes de onda plano que nosotros dibujamos en todos los libros aparece esto representa un frente de onda plano. ¿Cómo se lo ve? Si yo quiero ver, esto está viajando para acá y esto es rojo porque estamos generalmente el más barato, el láser de León, que es rojo. He puesto una pantalla difusa, un vidrio de esos esmerilados, delante de una boca de un láser, pero un láser de laboratorio, por eso tiene la boca grandota. Y además es de altísima calidad porque si yo miro la distribución de intensidad sobre toda la mancha, es bastante pareja. Hay más luz en el medio que acá, pero es bastante pareja. Entonces yo puedo representar que esto es el frente de onda plano generado por este láser. Insisto, no es un láser puntero, no es de lo que eso que nosotros compramos para jugar. Este es láser de laboratorio. Si sumo 2 de esos frentes de onda plano, que también lo tenían que analizar ustedes en otro conjunto de fotos, lo que veo es esto. Entonces lo que tenemos que ver ahora es por qué se ve esto. Estas son 2 maneras, bueno, no 2 maneras, sí, son 2 maneras de analizar frentes de onda plano. Acá fíjense, tengo un único haz gordote, el haz plano, es todo esto, pero tengo uno solo. Entonces, si yo a ese, que es carísimo, si yo a ese haz plano lo hago pasar la mitad por un prismita y la otra mitad que siga derecho, el prisma, y ya sabemos a esta altura que lo que hace un prisma, desvía al haz y como tengo una única longitud de onda, no voy a tener dispersión, lo va a desviar al haz y yo voy a tener en una pantalla, esta que tengo acá, los 2 frentes de onda plana. Entonces, ¿cómo vería en esta pantalla? Si yo acá pongo el ojo, ¿qué vería? Esto. ¿Está? O sea, este es el que ya sabemos, pero por la duda, era el frente de onda plano que tengo acá llegando, es el que está llegando de acá, entra al prisma solamente lo desvía, no me cambia la geometría del frente. Si tenía plano en esta dirección, acá tengo plano en esta otra dirección, pero sigue siendo planos paralelos. Acá por las dudas no lo interpretemos, que es lo que estoy tratando de que nos acostumbremos a mirar en R3. Acá es el mismo prisma mirado en perspectiva para que podamos verlo al plano. Fíjense que son distintas vistas, o sea, lo estoy viendo de distintas maneras, pero representa el frente de onda plano que está viajando en otra dirección para llegar al punto este de la pantalla y que se superponga. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Bien. O sea, estaríamos generando el mismo patrón ese de interferencia sin necesidad de las 2 rendijas, sino usando un... Es que por eso te preguntaba Isaías, ¿por qué hablabas de interferencia? Yo creo que estás usando la palabra interferencia como sinónimo de superposición. Ah, perdón, sí. Entonces yo lo que necesito es, para tener franjas, yo necesito que en el mismo lugar lleguen 2 tipos de frente de onda. Si yo tengo un único frente de onda, yo voy a ver todo el plano con la misma distribución de intensidad. Si le hago llegar 2, o sea, para que sean 2, tiene que tener algo de diferente. Profe, ¿cómo le llamamos a ese patrón que se forma?
Yo le digo patrón de interferencia, pero me estoy dando cuenta que no es preciso el término. No, está bien, porque lo que pasa es que históricamente se ha puesto distinto nombre y se ha llamado de distinta manera a la difracción y a la interferencia. ¿Cuál es el fenómeno? Difracción. No, superposición. Superposición de onda. La superposición de onda, según el autor, es como le llama. Este fenómeno de hacer la suma de los dos frentes de onda planos en una pantalla, no lo considero en un libro de física básica. Se supone que ustedes lo tienen que imaginar, se supone que todo chico que está leyendo el libro en segundo año sabe que si yo superpongo dos frentes de onda plano tengo esta redistribución de la energía. Pero es obvia que si yo superpongo en un lugar dos manchas de esta láser, en lugar de ver un solo plano brillante, ¿voy a tener franja? Me perdí, profe. Si yo te digo, imagínate que la pantalla está, a una pantalla llegan dos haces de láser como dos iguales a esto. ¿Qué vas a ver en la pantalla? Dos veces la intensidad. Suponete que esta tenga la intensidad, vamos a poner acá con amarillo, esta tiene una intensidad y 1. No, debería haber las franjas, me parece. ¿Por qué vas a ver la franja? Y porque llegan dos frentes de onda plano que se interfieren entre ellos y generan la franja. ¿Les resulta obvio que eso es lo que va a ver? No, no me resulta obvio. Pero eso es lo que va a ver. Entonces, lo que estoy tratando de mostrarles es, o de llegar, es por qué se ve eso. Acá no estoy hablando para nada de agujero. Solamente estoy mirando lo que hace la luz, no quién la produce a la luz. Hacer. Viene de un láser que yo lo separo en dos. Lo separo en dos para asegurarme que es la misma fuente. Le hago caminar por dos lugares y lo que hago es llegar a una única pantalla con los dos frentes de onda. Porque por más que yo tenga dos tubos de láser de la misma calidad, comprado en el laboratorio de la misma empresa y demás, no puedo asegurar que la luz sea exactamente igual de un láser y del otro. Entonces, por eso es que lo partimos, dividimos al frente de onda, y esto lo que estamos analizando es superposición en una pantalla de un frente de onda dividido en dos. O, si lo quieren en jerga elegante de física, estamos haciendo el análisis, vamos a usar la palabra de Isaías, interferencia, por partición del frente de onda. Profe, y para que nosotros veamos las franjas, tenemos que ¿Sí? tener la misma longitud de onda, por eso es que trabajamos con el mismo haz, La ¿correcto? luz, para generar franja, tiene que tener todo igual, todo constante. Tiene que ser coherente, y parte de la coherencia es que tenga la misma longitud de onda, entonces lo partimos a las, aseguramos la misma longitud de onda, y como es el frente de onda el que lo partimos, tenemos la misma coherencia. Perfecto, o sea que si yo agarro dos punteros láser rojo, o sea, en Sí. teoría la misma longitud Sí. de onda, no voy a ver el patrón porque no son exactamente lo mismo, No digamos. necesariamente. Así es. Perfecto. Estos son dispositivos históricos que se han usado para generar también esos patrones, partiendo al frente de onda con otros dispositivos. Acá es un espejo. Tengo una fuente de onda que es puntual, alumbro un espejo
y voy a tener una parte de frente de la luz, fíjense, acá está la luz. La parte gris es la parte que viaja derecho, la gris clarita. De esa gris clarita, la que llega a la superficie del espejo se refleja con esta gris oscura. Entonces es como si tuviera dos fuentes, porque acá del lado oscuro del espejo tengo la imagen de la fuente puntual, es como que genero las dos fuentes de frente de onda y yo veo acá en esta zona voy a tener las franjas. En este es lo mismo, pero en lugar de ser dos espejos son dos prismas. Este nada más que para mostrarle que la interferencia, acá tienen el dibujo con Young, la interferencia o la superposición de los frentes de onda, lo que necesita es que a la zona lleguen dos frentes de onda distintos, provenientes de distintas fuentes. Nada más que eso. Esto es histórico. Para que, porque se supone, si ustedes no tienen cuidado, ustedes de licenciatura están preparados en otras condiciones que ingeniería. Para ingeniería, interferencia es Young. Young son dos ranuras delgadas. Bueno, no, la interferencia necesita, porque es fenómeno de superposición de onda, necesita que a la zona lleguen dos frentes de onda distintos. No que necesite dos agujeros. Esa es la experiencia de Young, la de los dos agujeros. ¿Qué necesito? Entonces ya lo hemos planteado la otra vez. Supongamos que tengo los dos agujeros como fuentes de onda. Las dos fuentes ahora van a ser dos agujeros. Yo necesito, para que lleguen a la pantalla y pueda jugar con la matemática, que los vectores sean paralelos. Si no, no puedo sumar. Si yo sumo este con este, nunca voy a tener suma cero. Y yo quiero explicar la franja. ¿Se acuerdan? Para explicar franjas yo necesitaba sumar vectores opuestos. Este nunca me va a dar opuesto y este tampoco. El único que me va a dar opuesto es este que está acá, el primero. Y acá hacemos matemática. ¿Ven? Sobre los dos campos se superponen. Este dibujo grandote de la derecha ya lo hemos visto. Yo le dije, estamos haciendo la suma en un punto de la pantalla de montones de vectores. Este es el dibujo general, la situación general de la suma de vectores. Y ahora lo que vamos a hacer es, para avanzar y separar los fenómenos, vamos a tomar que vamos a tener solamente dos sumandos. De una ranura, que es lo que han hecho el práctico la semana pasada. De una ranura, yo tengo el montón de los puntitos fuente y yo tenía la diferencia de camino, esta de acá que tengo abajo, entre la parte de arriba y la parte de abajo de la ranura. Si yo considero dos ranuras, tengo la misma cosa para cada una de las ranuras, pero ahora me aparece la otra cuestión, que es que las dos ranuras están separadas. Y ustedes han visto en los dibujitos que hemos visto al principio, que si tengo dos ranuras, el fenómeno depende de la separación de las ranuras. Entonces lo que vamos a hacer es tomarla a todas las ranuras como una única fuente, a todas las ranuras como una única fuente. Y vamos a analizar la diferencia de camino tomando del centro de la ranura, que si es una única fuente y encima no le considero el espesor, el tamaño del agujero, es como si fuera un punto de luz. Libro de texto cuando analizan Young. Entonces, yo lo que digo es, de toda la ranura me sale un E1. No me importa que el E1 sea resultado de sumar los puntitos que tengo en el ancho. De la ranura de abajo me sale un E2. Ese 2 va a ser la resultante, no me interesa ahora. Tengo un E1 que todas las rayitas viajan paralelas, están todas encimadas. De la de abajo están todas encimadas, viajan paralelos el E2. La expresión del campo que sale de la ranura E1, la escribo de la forma que ya hemos escrito antes, y de la E2 lo mismo,
Y si hago la suma, en lugar de tomar el montón de fasores, de vectores que tenía en el dibujo de arriba, solamente tengo 2 sumando. ¿Me siguen? Es como que he tomado este, y nada más. No he dibujado todo lo grandote. Esta forma de sumar vectores, que era la forma del, me acuerdo cómo se llamaba, el método, no me acuerdo, si alguno de ustedes se acuerda cómo se llamaba, sumar con esta cosa, era poner el polo a la izquierda, un polo externo y hacer la suma y hacer esta distribución. Acá tengo solamente 2 sumando. O sea, si ustedes ven el paralelogramo, lo puedo completar el paralelogramo. Esta sería la diagonal del paralelogramo azul. ¿Lo ven? Daniela. Profe, estoy en duda del E1 y el E2 que tiene ahí en el triangulito de abajo. Sí. ¿Cuál O sea, es la duda? En el dibujito del medio, donde usted lo muestra primero al E1 y al E2, Sí. ¿por qué el E1 quedaría como en el piso, digamos? Y el otro sí tiene la dirección esa. No entiendo la... Bien, bien. No Vamos entiendo la a... posición, sería. ¿Cómo? No entiendo la posición, digamos, final que queda en ese triangulito. Bien. En este dibujo, a ver, en el primer esquema tengo la pantalla con las 2 ranuras. Esas 2 ranuras, para que sean ranuras, tengo que haber hecho un tajo en un cartón, entonces el tajo tiene un espesor, que es lo que le falta acá, que le está de ancho A. Y cada tajo está separado de. Ahora, a uno solo de los tajos, lo hemos analizado en el práctico anterior. ¿Qué pasa cuando yo hago pasar luz por una sola ranura de ancho A? Teníamos la redistribución de la energía, que era la seno cardinal. ¿Cómo llegábamos a la seno cardinal? Era tomando a esta contribución de vectores, pero con n sumandos, con n tendiendo a infinito, que se hacía el arco. Ahora, ¿dónde hacíamos el arco? ¿Dónde hacíamos la suma para poder generarlo al arco? Yo lo que hacía era tomar la pantalla, a esa pantalla la poníamos lejísimo y tomábamos en la pantalla la luz que salía desde la parte superior e inferior de la ranura. Acá tenía el P y acá hacíamos la suma de los E. Con esta suma, infinitos términos. Entonces, como la suma de infinitos términos matemáticamente se hace bastante complicada, no es una integral, sino es una suma de infinitos, a esta distribución de vectores yo la dibujaba poniendo, usando la regla del paralelogramo, en P me llegaba un vector, después me llegaba otro que estaba desfasado phi, otro vector del mismo largo, después otro que estaba desfasado phi, del mismo largo, y así sumábamos infinitos términos en P. ¿Vamos, Daniela? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, ya lo vi mejor. Bueno, entonces ahora, de esta suma infinita que ustedes han hecho en P, en el práctico anterior, yo lo que te estoy haciendo es cambiando, no la voy a borrar, voy a poner otro color. Yo lo que estoy haciendo es tomando que esta, bueno, no está igual, pero está simétrica. Ahora es una
esta es la 1 y esta es la 2. Cada una de estas líneas sale de un agujero. Ahora no es de la parte superior e inferior, sino cada una es de un agujero. Entonces en P ya no tengo la suma de infinitos términos. En P ahora, acá teníamos infinitos términos. Ay, que estoy escribiendo feo. Infinitos términos. O sumando. Y ahora en P tengo 2 sumando. Solo 2. Entonces con 2 no necesito hacer este bochinche de diagrama polar, sino que me quedo con el paralelogramo común. Entonces, ¿qué llega a P? Tiene esta forma y el campo que está desfasado en la parte, o sea, el módulo no cambia, pero el desfasaje que está asociado con el cambio de camino me hace aparecer este ángulo phi. Este phi es genérico, pues va a depender de a dónde está P. Entonces, para un phi cualquiera, estos dos sumandos tienen un ángulo phi cualquiera, y la suma va a ser el vector que tenga principio el primer vector y final el segundo vector. ¿Ahora sí? Ahora, cuando tengo dos sumandos, sumar dos funciones trigonométricas no es tan complicado. Si yo tengo que sumar infinitas funciones trigonométricas, yo no lo sé hacer. Yo ni 3. De 2 me acuerdo porque además tengo las recetas tabuladas, pero sumar 3 funciones seno, 3 funciones coseno, y ya no todas las tablas lo tienen. Entonces se hace más simple si hacemos esto y no hacemos la suma de la trigonometría, y podemos jugar con 2 y la trigonometría. ¿Algo más no está claro en esta diapositiva? Yo ya lo entendí, profe. Bien, pero el resto, ¿nadie más tiene duda? Bueno, parece que no. Vamos a la otra. Acá está el dibujo, ya eliminando todas las perspectivas. Ahora es lo que está en los libros, que se supone que es lo que todo el mundo interpreta y que no tiene ningún problema, que es el sistema de la pantalla con las dos fuentes emisoras. La distancia X acá es la que es muy grande. La pantalla de observación. Tengo el punto ubicado con la coordenada Y, que es paralela a la pantalla que tiene las ranuras. Está llegando la onda 1, que viaja el R1, la onda 2, que viaja el R2, y acá tengo esto de acá, que es la diferencia de camino para esa posición en P, y aparece ahora otra variable que es más largo de demostrar. Si ustedes lo miran tomando la consideración de que X es muy grande, al punto P, el R1 va a ser paralelo al R2. Si estoy a distancias enormes, esto tienen que imaginárselo cortado. Acá no se ve que son paralelos, se ve obviamente que no son paralelos. Pero si estoy tomando distancias grandes, ya en la pantalla plana, el R1 llega paralelo al R2. Entonces, en lugar de tomar a la distancia entre la pantalla con agujero y la pantalla de observación medida de cada fuente, es más cómodo medir desde el centro de la pantalla hasta el punto, que es la línea azul. Y a la línea azul la puedo caracterizar con este ángulo, el ángulo teta, que tiene que ver con la simetría del patrón. Entonces va a ser paralelo a un R genérico. Todo va a llegar paralelo. Pero si se cumple la condición de que estoy lejos. Si no, veo esto.
Estas fotos que están acá, en realidad no son fotos, sino son capturas de pantalla de una simulación numérica. Esta está sacada de una de las páginas que yo le he puesto en la primera práctico, que es una página española, que hacen la simulación numérica y entonces tienen con los frentes de ondas la de arriba, se ve cómo se superponen los frentes de onda, y ellos hacen aparecer, esto para la gente matemática tal vez le guste más, la geometría, sería la geometría analítica, que me describe estas líneas que se ven acá en los frentes de onda, que son las líneas de abajo. Estas líneas de esta función, de esta pantalla, no es función, ellos la modelan matemáticamente y encuentran la ecuación de estas líneas que tengo acá, en estas de acá. Esta clase, porque esa que les he dado es de una universidad que sube las clases para los alumnos, no me acuerdo de qué carreras son de ingeniería, no hay licenciatura. Esta es nueva. La deducción de las curvas, esta es una contribución nueva que me ha parecido muy interesante, porque da la forma, sobre todo para la gente matemática. O sea, yo no tengo la menor idea, si yo tengo que escribir la función matemática que me representa esta línea roja, no tengo idea. Bueno, ahí está. Ahí está la deducción y está la expresión analítica. Y esta es la matemática gorda. Es gorda porque está llena la diapositiva, no porque sea complicada. Que me interesa que la miren y me digan si hay algo que no queda claro, porque matemática, la única matemática que tenemos en este fenómeno. Esto de acá arriba, la misma cosa que teníamos recién, en la diapositiva anterior. El E que sale de una ranura es proporcional a una cantidad que tiene que tener, es la que lleva la dimensión, tiene que tener la misma dimensión que es 0, y la parte angular, que es la que me da la variación, cómo varía la amplitud mientras la onda se propaga. La segunda ranura es lo mismo con el desfasaje phi, y lo que yo necesito encontrar en P, esta es en P, es la suma de las dos funciones trigonométricas. Lo que está puesto acá en azul, en el renglón que sigue, es la forma elegante, simple, de trabajar con las expresiones de las ondas. ¿Qué tiene de diferente? Fíjense, el E1, bueno, acá yo lo he hecho ya considerando que estoy a L grande, porque eliminé, en lugar de trabajar con R, que es genérico, estoy poniendo X. Entonces estoy diciendo que ya todo ha llegado paralelo. ¿Me siguen? Entonces, el E1, que depende de X, tiene la misma dependencia del E0, pero ahora me aparece una exponencial imaginaria. El I, este es raíz de menos 1. Y depende el tema y depende del autor, puede aparecer como I, puede aparecer como J. Es raíz de menos 1. ¿Cómo hago para decir que estas dos expresiones de campo son las mismas? No sé, Laura, ¿vos las has hecho trabajar con la forma exponencial? Esta la vimos cuando vimos la primera parte de la materia. Ya tuvieron que trabajar con las sumas de funciones seno y después con las exponenciales. Ya los vi, entonces, ¿ya la han visto la exponencial? Yo no me acordaba, ya no. Bueno, entonces, si ya lo han trabajado, saben que lo único que necesito hacer es definir si voy a trabajar con el E como parte real de un complejo o con la parte imaginaria del complejo. Pero no es que se me transforman en magnitudes complejas, sino que estoy usando la trigonometría
Y al poner la parte real, ¿qué función tengo? Recordemos. La forma de un complejo, la forma trigonométrica de un complejo. El coseno. Coseno. Era coseno más i seno. Sí. Entonces, si yo tengo coseno, acá lo que estoy haciendo, que es lo que hacen los libros de texto, es obviar que acá me está faltando esta parte de la notación. Pero como yo sé que las magnitudes físicas son todas reales, magnitudes físicas no me refiero a de la física, sino a las concretas, más naturaleza, es todo real. Entonces, lo que estamos obviando, porque estamos trabajando con gente que sabe manejar complejos, es obviando la parte de la notación, acá porque estaría arrastrando mucho, poner parte real, corchete y demás. Entonces, directamente ponemos E a la I, lo que sea. Entonces, esta parte de coseno de kappa X menos omega T, acá me aparece E a la I, kappa X menos omega T. ¿Qué ventaja tiene? Que sumar dos funciones coseno o sumar dos funciones exponenciales, si soy de matemática y me gusta la trigonometría, lo hago rápido. Si soy de física y me gusta la trigonometría, lo hago rápido. Pero si no me gusta la trigonometría, se hace de matemática o de física, se me hace un bollo. En cambio, con la exponencial tiene propiedades más simples y podemos jugar más rápido. O sea, esta parte no tiene nada, la parte de arriba no tiene nada extraño. Es solamente mostrarles trabajar con las dos fuentes, ya sea en su forma trigonométrica o usando la forma exponencial. Cuando hago la suma, y a usted le va a quedar verificar que esta expresión con la trigonométrica da lo mismo, la suma de estas dos expresiones que están en formato de complejo, me queda esta cosa que tengo acá. ¿Cómo analizo las funciones? Esta expresión tiene una parte que es el módulo, la amplitud de la onda, el tamaño del campo, los voltios por metro que tiene el campo, y tiene esta otra que es la exponencial compleja, que es la que me da el carácter ondulatorio. Porque ahí adentro yo tengo que leer eso es coseno, o el seno, depende de cómo a usted le guste usar. Pero esa es la parte de la oscilación, del cambio del vector. O sea, tengo un campo que está definido por un factor numérico que me afecta al tamaño de la flecha. ¿La ven esa parte? Bueno, entonces ahora leamos esta. ¿Cuál es la amplitud de este campo resultante? La amplitud, si yo la entendí acá, tiene que ser todo lo que está delante de la parte exponencial. Esta es la que me da la variación del módulo. Entonces, todo esto que tengo acá es la amplitud. Entonces me aparece este 2 y me aparece un coseno. O sea, tengo un vector amplitud que tiene un factor coseno definiendo su largo. Esta parte ondulatoria, ¿yo la puedo ver? ¿Yo puedo ver una seno viajando en el tiempo? No, porque era la ondulatoria que me daba la variación del largo del vector. ¿Y este coseno de phi sobre 2 qué me dará? El phi había aparecido, si lo miramos en la función trigonométrica, el phi era el
el ángulo que aparecía en P, o porque estaba cambiando P, dependiendo de las dos fuentes que estaban emitiendo las ondas. Entonces, este phi que está apareciendo acá, que es el mismo phi de este que tengo acá, lo puedo explicar o me lo puedo imaginar como, voy a saltar un cachito, el que me da eso. Porque esa foto que la saco es estable. Esa está en la pantalla. Entonces tengo en ese phi sobre 2 la posibilidad de explicar por qué dos frentes de onda plano me dan un frente de onda que ondula. No ondula nada, sino que tengo una variación entre este punto de acá y este punto de acá. Tengo distintas variaciones, distintos valores de intensidad, pero es porque tengo ese phi sobre 2. Entonces, lo que me interesa que les quede claro es que todo esto es la amplitud del campo que está llegando a P con estas características de la función. ¿Eso se entiende? Bueno, ahora vamos al producto escalar. A ver, eso me han enseñado a mí en álgebra, así que a ustedes seguramente también le han enseñado. Si yo quiero encontrar la amplitud de un vector, y ese vector es suma de dos vectores, bueno, o no, la amplitud del vector yo lo podía encontrar haciendo el producto escalar del vector consigo misma. El E, que era sumas del E1 más E2, lo hago producto escalar con E1 más E2, desarrollo el producto escalar, me queda el E1 al cuadrado, el E2 al cuadrado, y 2 veces el producto escalar de 1 por E2. Eso no tiene, yo creo que no me he hecho la pata ahí. No sé, Daniela, si me he hecho la pata. ¿No? Bueno. El E1 al cuadrado en valor medio es lo que nosotros llamamos la intensidad. El E2 al cuadrado en valor medio es la intensidad 2. Pero como estamos hablando que es la misma fuente, la I1 es igual a la I2. Entonces, de esta receta que tengo acá, del I como E1 cuadrado más E2 cuadrado más 2E1 escalar E2, me queda que I es I1 más I2 más I1, 2. Le llamo I1, 2 a esta cosa que tiene el producto escalar de los dos vectores. Y acá es donde me aparece la necesidad, no la necesidad, sino en matemática lo mismo que venimos planteando de la cuestión del opuesto, de la suma del opuesto, de la coherencia y demás. ¿Cómo la intensidad tiene que ver con el valor medio de un vector? El valor medio en este producto escalar, en este de acá, si el ángulo entre los dos vectores cambia continuamente y al azar, el valor medio de dos magnitudes que cambian al azar, ¿cuánto da? 0. 0. Es esta situación que tengo acá. Esto es aleatorio. Entonces voy a tener el I1, 2, porque es valor promedio, voy a tener un 0. Entonces, ¿qué voy a ver en P? En P voy a ver una intensidad que es la suma de las intensidades. Si el valor medio no es 0, el valor medio lo puedo calcular en función de las cosas que tengo definidas antes y me queda esta cosa. Un término que depende de las intensidades de cada una de las dos ranuras y un coseno phi, el mismo phi que venimos arrastrando. Si juego con la trigonometría,
me queda que la intensidad en P no es I1 más I2. Es 4 veces la intensidad de 1. Porque fíjense, si yo acá estoy diciendo que I1 es igual a I2, esto es lo mismo que poner 2 I1. ¿Sí? Si yo digo acá que I1 y I2 son las mismas, me queda 4 I1 coseno cuadrado de beta, donde beta es este que está acá, porque la mitad de phi ahora. Entonces, esta expresión, nosotros hemos dicho que aparece cuando tengo incoherente. Y esta de acá aparece cuando tengo coherente. Entonces, es una manera práctica de saber si la luz que estoy teniendo como fuente es coherente o no lo es. Si es coherente, me va a dar franjas. Si no es coherente, me va a dar luz distribuidas, el doble de la luz de cada lámpara. Entonces ahora acuérdense de, si no tienen encima de ustedes, porque yo me acuerdo siempre del aula, encima del escritorio del aula yo tengo luminarias que tienen 2 tubos. O sea, yo podría decir que tengo un I1 y un I2. Tengo 2 tubos largos, paralelos. Si son de la misma marca, les compro los 2 juntos, pueden tener el mismo color. Si no, como el aula de la quinta, puedo tener un amarillo y un azul. Amarilloso y azulado, pero supongamos que los 2 son del mismo tipo de luz. ¿Por qué yo no veo franja? Porque estoy viendo esto. Si toda la luz fuera coherente, yo vería franja. Sería horrible. Nos veríamos todos rayados. Entonces la luz coherente es cómoda, es interesante para ciertos fenómenos, no para todos. ¿Me sigue? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Profe, Sí. y ahí en la resultante esa que es coherente, Sí. el promedio de eso nos tendría que dar Ya I1 están más usados los I2. promedios. Claro, a mí Ya he usado los promedios. lo que me choca es como que habría más energía, o sea que no puede ser. No, porque el hecho de todos tener, por eso es que yo los marqué y los puse así. En lugar de 2 aparece el 4, pero el 2 es constante. Sobre todo, para cualquier punto yo tengo 2. En cambio acá como está el coseno, hay puntos donde tengo 0. Entonces la misma energía se redistribuye. En lugar de estar constante, se redistribuye siguiendo una función coseno. O sea, que es plantear lo mismo que decíamos al principio. ¿Por qué tengo los ceros en la franja? Porque en ese lugar llegaron 2 vectores opuestos. Acá estoy usando el hecho de que tengo la suma de los vectores opuestos, pero haciendo el análisis desde la intensidad. Y el valor promedio está usado, fíjate acá lo tengo, el valor promedio. El hecho de que el valor promedio de los campos que llegan de las 2 ranuras es distinto de 0, lo consigo porque las ondas son coherentes. Entonces se mantiene estable el 0 de la suma de los opuestos y la redistribución de la energía. Y fíjate que estamos tomando partido de la expresión de acá arriba. O sea, no tengo ninguna manera de hacer crecer la energía. La redistribuyo. Este 2 de acá no te tiene que generar ruido con este 4 que tengo acá. Pero vale, y gracias por hacerle la pregunta, porque es la confusión, esa es la confusión que aparece general. Han seguido el resto de la pregunta de Darío.
Ahora vamos a lo que veo, de nuevo. Eso es lo que veo. ¿Qué es lo que veo? Una redistribución de la energía de un láser generando franjas brillantes y oscuras alternadas, pero ¿qué pasó aquí? Vamos a poner con amarillo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué estas de acá que se las ve no tienen el mismo brillo que estas que están en el medio? Esto es foto de lo que veo. No está tocada, no hay Photoshop en el medio. Esto es foto de una pantalla. ¿Se acuerdan que le preguntaba de qué color se ven los mínimos? ¿De qué color es mi pantalla? Negra. 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 Porque estoy viendo lo mínimo de negro, es porque la pantalla es negra. Bueno, bien. Preguntar lo mismo de distintas formas. ¿Qué es lo que veo? Lo que veo es el producto de dos funciones. Este 4 coseno es el que acabamos de analizar. Este es el que acabamos de analizar. ¿Y por qué no lo veo entero? ¿Por qué no veo? Si es una función coseno cuadrado, tendría que ver todos los picos de la misma intensidad. ¿Por qué no las veo? Porque en realidad lo que yo le dije al principio que íbamos a despreciar, no lo puedo despreciar. Yo no le puedo dar la orden a mamá naturaleza. Yo puedo jugar con la matemática de la mamá naturaleza, pero ella hace lo que se le da la gana. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué es lo que hace la mamá naturaleza? Me redistribuye la energía de manera tal de considerar de manera simultánea, pero independiente, lo que pasa por dos ranuras y lo que pasa por una. Como es simultáneo e independiente, las funciones se multiplican. Y entonces yo puedo jugar, que es lo que hacen los libros de texto para ponerlo al tema en 2 capítulos o 3 capítulos, lo que hacen es jugar con esto de acá. Hablan de interferencia pura. No puedo tener interferencia pura, porque la ranura tiene que tener ancho. Lo que están considerando es que cuando quiero estudiar la interferencia pura, o sea, la función colorada de n igual a 2, lo que debo hacer es que al otro factor hacerlo 1. No es que no hay, sino que lo pongo 1. Y al revés. Cuando quiero estudiar difracción pura, digo que tengo interferencia de valor 1. Y entonces puedo jugar con esta función, que esta es la general. 2. Y hablo del factor de interferencia, que es la coseno cuadrado, y el factor de difracción, que es el seno cardinal. ¿A alguno de ustedes les gusta jugar con o alguno de esos de edición de imagen y los filtros que tienen los editores de imágenes? Bueno, Más o menos. más o menos. Bueno, si han jugado con los editores de imágenes, ustedes tienen filtros que les permiten hacer una línea a lo largo de la foto, de la imagen, y les da el perfil o sea, la distribución de los píxeles. ¿Qué intensidad tiene el píxel sobre la recta que ustedes están dibujando, la intensidad de cada uno de los 3 colores, y les genera una curva, porque les da, en general aparece la función dibujada, y ustedes pueden elegir si lo quieren tocar la foto, eligen redistribuyen la cantidad de energía de cada color en cada píxel. Si ustedes hacen en el diagrama, este de acá, le hacemos el Photoshop
dibujo la línea esta. Y le pido que me dé el perfil de brillo de cada color o del rojo, si es que estoy seguro que solamente voy a tener rojo, sobre esta línea. O sea, que me diga cómo están distribuidos los píxeles sobre esa línea, lo que le va a dar es la matemática, es la representación gráfica de esta función. Entonces, ustedes pueden llegar a esta función diciendo, ¿le hice el Photoshop a la foto o hago la suma de los vectores y todo el formalismo que hemos estado viendo hace rato? ¿Quién tiene la razón? ¿La matemática o el Photoshop? ¿Quién es más fuerte? ¿Esa matemática o esto que tengo acá? A ver, jueguense. El patrón es lo que está en la naturaleza. La mamá naturaleza, yo no le voy a imponer la matemática. Algo pasa el lupo, yo ranura tengo esto. Y después arreglátela vos y estudiar y hacerla aparecer a la matemática. ¿Estamos? Bien. Las funciones matemáticas que están en la diapositiva que les mostré recién, tienen la forma esta que tengo acá. Es intencional mío mostrarles así la gráfica para mostrarles las trampas de los libros. Este ya lo hemos analizado el otro día. Este pico que tengo acá, la función seno cardinal tiene máximo 1. ¿Sí? La función 4 coseno cuadrado de beta tiene máximo 4. En los libros, este 4 y este 1 no los marcan. Si yo grafico la función coseno, la coseno sí va a tener el mismo alto que la seno cardinal. Pero si grafico intensidad relativa, el máximo va a ser ¿cuánto? 4. Este 4 es n al cuadrado. El n era 2. Entonces tengo 4. ¿Sí? Si yo ahora tengo que multiplicarla a las funciones, ¿cómo me da la multiplicación? ¿Cómo se hace la multiplicación de dos gráficas? ¿Y cómo se hace la multiplicación de los números? Pero si yo tengo estas dos gráficas, yo tengo que tener en cuenta que este va a ganar, que este va a ganar, este. ¿Por qué? Porque 0 por lo que sea voy a tener 0. Entonces, para hacer la gráfica de producto, lo que tengo que mirar es dónde están los ceros. Porque no me importa que tenga del otro factor. Si tengo un 0 en uno, voy a tener 0 en el producto. Y la otra cosa que yo les dije el otro día, no sé si lo han tratado de hacer, es qué es lo que tengo en el eje. Acá en el eje les he puesto que tengo y. Si yo trabajo con la función seno cardinal, tengo a seno teta, era m, vamos a poner difracción, por lambda. Y si trabajo con interferencia, con n más que 1, tengo d seno teta igual a m de interferencia por lambda. Entonces, en el eje, voy a tener, bueno, esto ya, porque está acá, si hacen el análisis de la función matemática, tienen que dejarlo con alfa, con beta, con lo que sea.
Pero acá lo que tengo es, como el seno de teta lo puedo aproximar a tangente de teta cuando estoy lejos, y tangente de teta era la posición en pantallas dividida la distancia de las pantallas, acá que tengo, tangente de teta es igual a I sobre D, y acá tengo la A. Entonces, si pongo el I, esto es, bueno, todavía no. La condición de seno teta la pongo, esto es mínimo. Y esto es máximo. Si a esto lo pongo, que es m lambda, entonces me queda que el I es m lambda sobre A por D. Jugando con la matemática. Entonces acá tengo para m igual a 1, si acá en el eje estoy poniendo I igual a m lambda D sobre A, ¿qué valores tengo que poner en el eje? El eje está medido en unidades de lambda D sobre A. ¿Qué valores voy a tener en el eje? 1, 2, 3, 4. Y tener 1 lambda D sobre A, 2 lambda D sobre A. En I pongo en seno teta, vamos a borrar este de acá. En seno teta va a ser lambda sobre A por M. Entonces, ¿en qué función? Si yo acá quiero graficar en función de seno teta, ¿qué voy a tener que poner acá en lugar de 1? Un lambda sobre A. Un lambda sobre A. Acá, 2 lambda sobre A. De la forma no va a cambiar. Entonces, ustedes lo que tienen que tener en el cuaderno es esta gráfica con todas las posibilidades que yo puedo graficar. O sea, ¿qué cambia cuando yo elijo en I, en seno teta, en tangente teta, en teta? Pero la forma no va a cambiar. Y lo mismo va a pasar con la función coseno. Acá he graficado en función de D seno teta. Si D seno teta es m lambda, acá me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Acá tengo error. ¿Dónde está el error? Que 2 va arriba. No, he puesto el D, 2 veces he puesto el D. Si grafico en D seno teta, acá tiene que estar, esto no va, esto es lambda, esto es 2 lambda, estos valores están mal. Pero la forma de la función no va a cambiar. Lo he puesto en otro lugar, he puesto otra cosa, he mezclado cosas, estaba haciendo calzar. Bueno, la cosa es que si yo tengo las dos funciones de los dos fenómenos, lo que me queda hacer es el producto. Hagamos, descansemos un cachito la cabeza. Esto lo tenían que analizar desde otro punto de vista, era la geometría del agujero. Que los dos agujeros pueden ser dos rayas paralelas, pueden ser dos agujeritos, pero uno hecho con una redondela y otro hecho con un destornillador. Acá tengo los dos con la aguja y acá tengo los dos con el destornillador. Puedo tener cualquiera de esas formas de geometría. Lo que voy a tener es distintas redistribuciones de la energía. O sea, la geometría del agujero, la geometría de la fuente, determina la geometría de los patrones.
el ancho menor que la longitud de onda cuando tengo 2, me permite, vendría a ser es la difracción la hago 1 y tengo la coseno cuadrado. Acá tengo distintas separaciones, lo mismo que hemos hecho el análisis al principio, con las animaciones, con los simuladores que ustedes han manejado, pero acá graficado con la función trigonométrica tomando 3 valores. Fíjense, está 2 lambdas, o sea, estoy usando esta longitud de onda y grafico separación doble, separación igual y separación a la mitad. De nuevo, las 2 fuentes, las mismas diapositivas que les mostró recién, de los 2 fenómenos juntos. Los 2 fenómenos juntos tomando las 2 funciones ahora, pero que están graficadas con los datos que estoy tomando. Separación 5 ancho y el ancho mayor que la longitud de onda. Como el ancho es mayor que la longitud de onda, la difracción ya no es despreciable, no es 1, sino que tengo una función. Tengo el factor de interferencia y entonces ahora me aparece fíjense que este es un ejemplo de lo que yo decía de la trampa. Este valor que tengo acá, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuánto tenía que ser? La seno cardinal, ¿cuánto tiene máximo? 1. 1. Y si tengo 2 ranuras, el alto, 4. 4. Y acá están dibujados al mismo tamaño. ¿Por qué? ¿Por qué hacen los libros del mismo tamaño? Porque si yo multiplico 1 por 4, el producto es 4. Entonces acostumbran dibujarla a la seno cardinal como envolvente de esta. Pero la seno cardinal está aquí. Este es 4, esto aquí. Acá, este es 1. Pero ahí sí les dan el crédito a ustedes, que ustedes saben que las escalas son distintas y saben que es complicado de dibujar, entonces si yo cambio de escala tengo que tener cuidado en los valores numéricos, pero la forma no me va a cambiar. Así como tengo 4, acá puedo tener 9, 25, 36, y este nunca va a crecer de 1. Y se hace más feo para dibujar, entonces se usan distintas escalas, pero el seno de alfa sobre alfa nunca supera el 1. Acá tengo lo que estábamos haciendo en la otra, en la simulación, pero usando lenguaje matemático más formal en la pantalla plana, no en la pantalla cilíndrica. En la pantalla plana las líneas se separan, tienen la misma separación. Acá tengo un mínimo de difracción. Acá tengo el mismo mínimo de difracción, o sea que el ancho no cambió. El ancho de la ranura no cambió, pero como la separación es distinta, debajo del máximo central de difracción entran más franjas cuando la separación es más grande. Como son más flaquitas, entran más, entonces tengo coincidencia del mínimo de difracción con otro máximo de interferencia. ¿Acá qué tengo? Ya terminamos, ya falta poquito. ¿Eso qué era? Eran 2 fuentes puntuales. No, eran 2 fuentes delgadas. 2 ranuras delgadas. No, sí digo la que vimos recién, esa blanca. Ah, la otra. Sí. Esta.
Esta. Sí. Bien, perfecto. Dos fuentes puntuales. Agujeritos hechos con la aguja, no con el destornillador. ¿Por qué sé? Porque tengo la redistribución de los anillos centrados en el máximo central. ¿Y después qué tengo? Esa es la foto de la izquierda. La del medio, ¿qué hice? Las acerco más. Ajá. ¿Y la de la derecha? Más todavía. Más todavía. Entonces, en la de la derecha, tengo el patrón de franja. Están las franjas de interferencia. Pero ahora la geometría de la fuente cambió. La geometría de la fuente ahora, en lugar de ser rayitas, en lugar de ser una ranura, un tajo que hice con una trincheta, ahora hice un agujero con una aguja. Entonces, como tengo dos en la línea que le hago al Photoshop, tengo la distribución de franja. Pero como la tengo que multiplicar por el factor de difracción, que es uno de estos, tengo que la franja me aparece modulada por la función de difracción, y entonces me aparece la franja, pero superpuesta con este diagrama de los anillos, me tienen esta pinta. Por eso es importante definir al principio cuando empiezo a ver el dispositivo que voy a usar, suponer qué geometría tienen los agujeros. Porque el análisis de esta cosa que tengo acá es exactamente el mismo análisis de este que tengo acá. Tengo acá superpuesto la función de interferencia coseno cuadrado, pero como la difracción tiene la misma simetría, porque es la que me hace esto, y no lo tengo que hacer rotar porque es simetría cartesiana, solamente veo rayas y que me desaparecen rayas. Pero en este de acá, como tengo simetría de revolución, los anillos se rayan. Pero como analizamos en esta línea, acá están los P, no me interesa qué tengo para acá ni qué tengo para acá. En esta línea de este P, el Photoshop no me va a diferenciar, no me va a dar información de esta zona. Me va a dar solamente la información sobre la línea. Y entonces no me interesa la geometría del agujero. Bueno, y esta última es lo que veo. ¿Cuántas ranuras tengo? ¿Uno o dos? Dos. Dos. Porque tengo la coseno cuadrado. Se la veo acá máximo, 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 máximo. Tengo n igual a 2. ¿Y por qué este punto se corrió? Porque estoy cambiando el color, estoy cambiando lambda. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Depende de lambda, es la posición del mínimo. Bueno, y esta es la única de comparación. Lo pongo ahí bien comparado. Este es 2, este es n igual a 2, acá tengo el 2, tengo la zona la zona central de la franja brillante, están igualmente separadas. Acá tengo un brillante fuerte y después los hijitos. Estas son más flaquitas que esta. Exactamente la mitad. Estas son todas iguales.
¿Está? Bueno, y ahora sí no tengo más. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo? La superposición de los frentes de onda que vienen acá de dos fuentes. Al principio eran las imágenes de la superposición de dos frentes de onda sin mirar de dónde salían, y después hemos hecho la superposición de dos frentes de onda generados por dos agujeros. Entonces cada fuente era un agujero, como se siguen cumpliendo las condiciones que hemos visto en la semana anterior, con el mismo frente de onda, saco dos pedacitos de frente de onda, entonces son dos fuentes coherentes, y el resultado es una redistribución de la energía de esta pinta. Franjas brillantes y oscuras alternadas, una que sigue la función seno cardinal, cuando es una, y la otra, la coseno cuadrado, cuando son dos. Nada más que les he mostrado un montón de otra información, como para que se ordene lo que venimos trabajando. Pero para hacer los ejercicios, la matemática es muy simple, es solamente partir de la función intensidad relativa y ubicar los máximos y los mínimos, que si hacen las gráficas que yo les he dicho, con todas las posibilidades de escribir las posiciones de los puntos, no hay mayores complicaciones tampoco. Es como tener una plantilla para sacar los ejercicios y nada más. ¿Algo no ha quedado claro? ¿Todo en orden? Bueno, Todo en orden. bueno. Entonces, quedan liberados. Y que, sí. Estoy en hora. Yo tengo el reloj ahí para controlar que no me pase mucho. Lo mismo me paso, ¿Profe? pero que no me pase. Sí. ¿Qué va a subir las notitas que va haciendo, que ha hecho hoy, verdad? Sí, Daniel, la otra vez me he olvidado. Si no fuera por Darío, yo no me acuerdo, no me doy cuenta que no lo había subido. Darío me ha hecho acordar que no había subido las imágenes. Todas estas son imágenes que están en la web, ¿no? No hay nada. Algunas las retoco, las edito, pero no hay nada. No voy a descubrir la rueda. Es todo. Son lo que. Son más diapositivas de lo que están en el capítulo del libro, porque, como yo decía hace rato, miro los puntos oscuros, lo que los libros suponen que ustedes saben o entienden sin que nadie les explique, y a eso le busco una imagen. Por eso son tantas. Pero sí se la vi, ya la subo, Daniela. Además no sabía que le servía, además. Si no fuera por Darío, no sabía que le servía. Bueno, quedan liberados. Profe, Sí, Darío. ¿y su consulta puede ser el martes a las 4 más o menos? O Perfecto. Puede ser. no sé si alguien no puede a esa hora. Y soy el único que pidió consulta. El martes. Sí, estoy de acuerdo con el horario. Bien. Bien. Porque el miércoles, que era el día que podían los matemáticos, está Axel, así que no hay, o sea, está cubierto. Sí. Y si tienen dudas mientras están haciendo el ejercicio, me mandan correo y yo lo contesto por correo, eso no hay problema. Porque puedo contestarle el correo a las 11 de la noche y ustedes lo leen cuando lo lean. O sea, yo en eso no tengo problema. Bien, Perfecto. bien. Listo entonces. Espero un montón de consultas. Profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. ¿Cómo? Chao. Hasta luego. Chao, Sí. hasta luego, que estén bien.